Y como es enero, como están transitando o como estamos transitando los primeros días de este primer mes del año, estaría bueno pensar en vacaciones, estaría bueno pensar en turismo, estaría bueno pensar de alguna forma en eso que quizás suena reparador para aquellos que pueden acceder y de alguna forma, después de un arduo año de trabajo, poder decir, me voy a tomar una pausa, me voy a ciertos lugares y obviamente para esto necesitamos voces autorizadas, por lo menos para saber en dónde estamos parados específicamente. Y me parece que es propicia la ocasión para invitar a nuestro próximo entrevistado, nuestro primer entrevistado del año, podemos decir tranquilamente. Vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a Fabricio Meglio, quien es vicepresidente de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viaje de Turismo. Fabricio, Sergio Ferreira de este lado, ¿cómo va? Hola Sergio, buen día y bueno, sobre todo buen año por el que estamos comenzando a transitar. Vos lo dijiste bien, Exacto. empezó con movimiento o con movida y Ujú. veremos cómo prosigue. Pero bueno, optimistas siempre y pretendemos que sea un año que se pueda disfrutar sobre todo. ¿Qué está pasando en estos primeros días de enero o qué va a pasar? Calculo que con la previsión de las agencias de viaje, por lo menos alguna perspectiva ya se tiene, por lo menos en el corto plazo. Sí, sí, perspectiva y ya con datos más fehacientes, ¿no? Estamos ya arriba de la temporada, por más que hoy sea 3 de enero, pero tengamos en cuenta que hoy la temporada está empezando a partir del momento que los chicos terminan las escuelas, o de cursar, ahí ya empieza la gente a irse a viajar. Sí, planificándolo con mucha antelación, con meses de antelación, y en este caso puntualmente no se vio por esta manera, al contrario, ha habido mucha cautela de gente en todas las sesiones próximas vacaciones. Obviamente considerando cómo está la situación y sobre todo previendo a ver qué es lo que puede llegar a suceder y en este caso el viaje pasa a un segundo plano cuando la gente tiene que priorizar en otros aspectos. Pero bueno, estamos encima de la temporada, una temporada que ha sido atípica en la previa, por una cuestión como decía recién, mucha gente que hasta último momento no se decidió, por lo cual inclusive estadísticamente eran números alarmantes, pero bueno, que se ha ido recomponiendo poco a poco, pero de todos modos no es de las mejores temporadas en la proyección a lo que prevé en estos próximos 2 o 3 meses, ¿no? Santafesinos y entrerrianos, ¿cuáles son los destinos que vienen eligiendo? Supongo que debe haber una variedad interesante o por lo menos hay algunos destinos comunes en ese sentido, supongo. Sí, absolutamente. En realidad, en toda esta región de nuestro país, por proximidad, por oferta, por costumbres, por experiencias vividas y demás, pero siempre, obviamente, en esta época, el destino playa es el que más llama. Ujú. No me refiero solamente a las playas de la costa atlántica, sino me estoy refiriendo a playas sobre los ríos principales de nuestra zona, a las primeras o las principales lagunas, lagos, etcétera. Pero obviamente prevalece mucho lo que es el sector de producto playa y sobre todo la Atlántica, que es donde mayor oferta de servicios hay. Obviamente que después tenemos lo que es el turismo de proximidad, porque muchos quizás no han optado por hacer viajes por largo plazo de 1 a 10 o 2 semanas, sino que han estado sí teniendo la opción de viajar por 3, 4, 5 días a destinos más próximos. Y ahí nos acercamos a todos los destinos regionales, ya sea del lado de la costa entrerriana, como también para lo que es el sector de Córdoba principalmente, y la costa santafesina, donde los complejos de cabaña han tenido la demanda y que habitualmente sucede. Pero bueno, obviamente, como comparando a lo que decías anteriormente, no ha habido tanta previsibilidad de la gente en tomar decisiones por estas situaciones, ¿no? ¿Se achicaron los presupuestos sobre la marcha? ¿Ya se achicaron desde antes? ¿Cómo fue la situación? ¿A qué hace referencia a achicar? En Desde el demanda, turista, en desde el turista, consultas. desde las personas que practican el turismo, ¿se achicaron respecto de otros años? Y sí, 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 por supuesto. Sí, sí, a ver, el año pasado tuvimos un caso concreto que fue, el año pasado podría decirte que fue una temporada que volvió a una normalidad prepandémica, ¿no? Donde ya no había limitaciones físicas, sanitarias para viajar y demás, por lo cual en el caso del año pasado se dio también donde la gente durante prácticamente 3 años no viajó por esta causa pandémica.
el año pasado fue una cosa que fue un boom, por ejemplo, lo que fue Brasil, cosa que este año, por eso hago referencia, este año ha sido muy inferior comparado con lo del año pasado. Se dieron, o sea, es un análisis que uno tiene que hacerlo en virtud de la coyuntura de cada año. El año pasado la gente estuvo contenida 2 o 3 años para viajar y tuvo la posibilidad y se fue. En la primera que pudo optar se fue hacia el lado de Brasil, estoy hablando hacia ese destino. Y este año, en esta poca previsión en lo que iba a suceder, bueno, la gente puso un pie en el freno, por eso quizás no se ha dado como años anteriores esa demanda a destinos del extranjero, ya sea Uruguay, ya sea sur de Brasil, pero por una cuestión lógica de que también tenemos la variable cambiaria. O sea, tenemos inflación, tenemos tema de cambio y obviamente el poder adquisitivo de la gente que se está viendo afectado y está afectado por el momento. Ujú. Los paquetes turísticos que se adquieren con movilidad, quiero decir, colectivos, aviones, o también se adquieren paquetes turísticos para aquellos que viajan en su propio vehículo y alquilan, qué sé yo, una cabaña, por ejemplo. ¿Esa gente también Sí, compra sí, a paquetes ver. turísticos? Sí, a ver, ¿cuál es el concepto de paquete? El paquete es la composición de diferentes servicios, bien, que generan el producto, sea transporte, sea traslados, sea excursiones, sea guía, si es por media pensión, etcétera. Eso es un paquete, bien. Después sí está en forma independiente cada uno de esos servicios que se pueden optar. Están aquellos que se toman un ómnibus que contratan solamente, o se toman solamente, como decís, algún complejo de cabaña, un complejo hotelero para la parte de alojamiento, algunos que ya optan con la media pensión en esos servicios, o sea, son diferentes componentes que te generan ese paquete. Y sí, la gente opta mucho por eso también, se ha dado que hoy con la inflación y con la variable inflacionaria que hay, mucha gente dijo, bueno, yo agarro, compro y lo pago ahora y me olvido, ¿se Claro. entiende? Teniendo en cuenta que hay una proyección inflacionaria que siempre va variando entre 7, 8, 10, bueno, veremos y esperemos que se termine de una vez por todas. Pero sí, la gente que decidió viajar, lo que trató de optar, y se dio mucho este año, de incluir la mayor cantidad de servicios para componer un paquete en ese programa y ya tenerlo pago y olvidarse en cierto modo de otros gastos. Fabricio, te cambio de tema o seguimos dentro del mismo tema si se quiere, porque lo que te quiero preguntar es sobre el aspecto de la ley ómnibus que viene de alguna forma también a reformar ciertas normativas del turismo. ¿Cómo lo están viendo ustedes del sector? Bueno, desde nuestro sector fue directamente abordado sobre el DNU, que bueno, es dejar sin efecto, me sale la palabra, perdón. En el DNU quedó sin efecto la ley 18829, que es la ley de agencia de viajes. Una ley que ya a la fecha tiene más de 50 años, por lo cual obviamente necesitaba inclusive una actualización, pero no una derogación. Básicamente el por qué, porque nuestro sistema comercial, toda agencia de viajes y viajes, siempre se rigió bajo esa ley que enmarcaba principalmente las acciones legales, no solamente propias de la empresa de viajes, sino sobre todo en cuenta al resguardo del cliente, del pasajero, ¿correcto? Y hoy con esa derogación de esta ley nos encontramos con un gris absoluto que hoy ya está en vigencia, donde, pero bueno, básicamente se dio que nos encontramos hoy día sin ningún tipo de resguardo o marco legal que nos regule. No en la regulación que por ahí uno piensa comercial, sino sobre todo estructural, pensando desde el vamos en que acá lo que hay que tener en cuenta siempre es la protección hacia el cliente. Cuando este DNU surge, o la derogación de nuestra ley surge, que hoy cualquiera puede tener una agencia de viajes, eso siempre se pudo, simplemente que hay que cumplir ciertos, o había que cumplir ciertos requisitos legales, desde un seguro de caución, desde un antecedentes, una carpeta de antecedentes comerciales, una serie de datos, idoneidad, etcétera, etcétera, que en cierto modo le daban, obviamente, sobre todo la tranquilidad al cliente de dónde estaba aportando su dinero, porque convengamos, nuestro comercio no es un comercio normal. Vos hoy estás dejando un dinero para algo que es intangible y a futuro. Ujú. No es que yo te entrego un producto tangible para que vos puedas darle uso a partir del momento que te lo entrego. Es totalmente diferente. Entonces, hay una cantidad de cualidades que tiene nuestro comercio, donde acá principalmente hay que pensar en qué marco se trabaja y resguardando al cliente sobre todas las cosas. Bien, y no es una profesión como cualquier otra,
o una profesión comercial como cualquier otra. Son años de experiencia y capacitación que nos otorgan, obviamente, esa profesionalidad dentro de lo que es el ámbito comercial de la actividad turística. Sabemos que han aparecido muchísimos casos de mal uso del comercio de agencia de viajes. Lamentablemente, ni siquiera son colegas, personas que con poca ética pensaron que con el turismo iban a querer embromar a la gente y ha sucedido. Entonces, por más razón creemos que una ley que te resguarde y un ente regulatorio también que esté a cargo y observando la conducta es fundamental. Pensando siempre en los turistas, en el cliente, que es el que va a decidir con quién contratar. Fabricio, ¿fue una buena medida el previaje en los momentos en los que se puso en marcha? A ver, la raíz de todo esto surge todo esto, nace la idea a partir del momento de que nuestra actividad estaba totalmente en cero. Totalmente en cero. Nunca en la vida, en la historia de la actividad, en el mundo, obviamente, no es acá en este país, sino en el mundo, nos encontramos con que absolutamente nada se podía hacer o generar. Fue una de las últimas ¿Cómo? actividades la que se movió el turismo después de la ¿Fue una pandemia. qué, perdón? Una de las últimas actividades que se regeneró el turismo después de la pandemia. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. O sea, aparte fue a foja cero, comenzar de cero nuevamente, por eso hoy creemos que esto se vio, fue evidente. Creemos que es fundamental la función de las empresas de viajes para lograr, sobre todo, respuestas hacia la gente. Como decía, ¿cómo fue el tema del previaje? El previaje fue un gran invento, una gran creación, que en ese momento y con el objetivo que se generó esto, fue excelentemente cumplido. Para nosotros, para todo el sistema, no estoy hablando solamente de las agencias o operadores de viajes, estoy hablando para el sistema turístico, desde un gastronómico, desde un guía hasta los municipios turísticos propiamente y demás. Se generó una sinergia que dio, obviamente, volver a tener intenciones de viajar, facilitando los medios económicos para que lo pudiera hacer la gente. Bien, es importante reconocer que fue la mejor herramienta utilizada, y esto lo hago a modo personal, en una política económica dentro de nuestra actividad en la historia. Entonces, como primera instancia fue óptimo. Fue lo primero que generó nuevamente ese movimiento a todo el sistema turístico. Y después las siguientes etapas, que hubo hasta la quinta edición, y te puedo decir que quizás las últimas 2 ediciones ya no eran con ese objetivo propiamente, porque ya nuestro sistema estaba trabajando. Obviamente que siempre sirve eso, ¿bien? Pero bueno, también ya con otras restricciones y demás. Pero te puedo decir que fue un programa muy bien pensado y en el momento justo y necesario, porque fue la recuperación que tuvo nuestra actividad. Fabricio, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Reitero, bueno, agradezco por ser el primer entrevistado en el programa del año y aprovechar, obviamente, a desear un excelente 2024. Y como siempre digo, no es que esperemos que sea un buen año, sino que busquemos a que sea un buen año, y eso ya depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Fabricio.